pedir por tanto a don Hernán Fernández Rojas, quien dispone de 25 minutos. Buenas tardes a todos y todos los presentes, agradeciendo la invitación de la Universidad y del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos. Me siento muy honrado de estar acá, porque sé que sintonizo claramente con todo lo que ha sido expresado respecto a la motivación, a la importancia del tema y al espacio que se le da. Estamos justamente en un tiempo de crisis del sistema institucional del Estado en la protección de niños y niñas, y el llamado es a intervenir, a participar decididamente y con coherencia ante esa crisis. Ya creo que he empleado como 3 minutos, estoy un poco bromeando, pero decir que la ponencia que voy a utilizar, o sea, la transparencia, se las he mandado al observatorio para que puedan distribuirlas, así que si les parece interesante alguna cita, alguna sentencia o artículo o menciones que vamos a hacer, no se preocupen si no pueden anotarla, porque yo espero que les puedan hacer llegar y sin duda que va a ser así. Voy a quizás salir de acá para poder también tener la visión de las láminas. Si me escuchan sin micrófono. Lo que voy a exponer no es teoría jurídica, no es una clase de derecho procesal aplicado al derecho de la niñez, sino que más bien la transmisión de la experiencia como litigante en casos de protección de derechos de niñez y adolescencia, la reflexión a partir de la práctica y el aprendizaje, y por eso me siento muy identificado con lo que se ha dicho acá, de que el derecho, la norma jurídica no va a solucionar los problemas, sino interactúa con la realidad, con el aporte que todos los que están en cercanía con la niñez, en los espacios educativos, en los espacios de salud, las profesiones de la educación, trabajo social y psicología, son la base esencial para poder marcar la diferencia entre el sufrimiento infantil y la vulneración de derechos y la restitución de derechos, el buen trato y el bienestar. Por eso no puedo sino señalar y concordar con lo que se ha dicho hace algunos momentos. Estamos en una nueva etapa de desplazamiento del derecho de familia tradicional, clásico, y en la construcción de un derecho proteccional con identidad propia. Y un derecho proteccional de la niñez que se construye a partir de normas que están dispersas y que la gran tarea es la integración de esas normas que tienen su fuente en tratados internacionales, en normas constitucionales, normas civiles, normas penales, normas procesales, normas de leyes especiales. Se acaba de aprobar hace 2 meses atrás la ley 21.013 sobre protección de personas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Y tiene una gran relevancia, por lo que más adelante quiero también expresar. Considerar el tema de niñez y de vulneración grave, el tema es respecto de la protección, de los procedimientos de protección, de este procedimiento especial que regula nuestra legislación, la Ley Nacional de Familia, implica hablar de derechos humanos. Yo creo que una gran tarea concreta es que esa dimensión, y al tomar decisiones los tribunales de familia que conocen estos procedimientos especiales de protección, pero también en el ámbito penal y procesal penal, que se interconectan en aquellos casos en que la vulneración grave de derecho constituye delito, es el desafío. Hace como una juez en un caso público decía, al fundamentar una sentencia, que en ese caso de la muerte de un lactante se habían cometido actos muy graves de transgresión a los derechos humanos de ese niño antes de su muerte y con
el atentado a su derecho a la vida sin duda que lo era, ¿quién lo puede dudar? Sin embargo, si un niño no muere físicamente y está siendo maltratado, víctima de violencia reiterada, ¿cómo se moviliza la institucionalidad y el sistema de justicia para atender esa vulneración, esa violación de derechos humanos que es el atentado de la violencia física, psicológica o los delitos de agresión en el ámbito de la sexualidad? Por eso vemos toda la cantidad de normas que confluyen en la integración de este derecho proteccional, un derecho proteccional de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Los tres pilares que emanan de ese conjunto de normas internacionales: el interés superior del niño, el niño como sujeto de derecho, desplazándose desde la doctrina de las instituciones regulares que los considera objetos de protección, y el derecho fundamental a ser protegido hasta alcanzar la plena autonomía, que es una conclusión de análisis normativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le pide un pronunciamiento respecto al castigo corporal de los padres hacia los hijos. Y la Corte Interamericana dice: no tenemos nada que decir, porque de todas las resoluciones se emana claramente que el castigo corporal es contrario a los derechos humanos. Y a propósito de esa consulta que se le hace a la Corte, emiten esta opinión constructiva, que es un texto que todos debiéramos manejar y que está relacionado con la condición jurídica y de derechos humanos del niño. La Convención Americana de Derechos Humanos contempla esta garantía del debido proceso que, sin duda, y lo afirmo categóricamente, que tiene que ser recogida en cada caso de violación de derechos humanos intrafamiliar o extrafamiliar y que conoce el sistema de justicia. Tiene que existir un procedimiento sencillo, un procedimiento que no burocratice, que no sea guiado por la formalidad, sino que por la realidad, la necesidad y la urgencia. Lo conversaba hace un momento con el magistrado que está presente aquí, respecto de cómo las decisiones tienen que ser guiadas por ese sentido de urgencia. Cómo el país se ha conmovido porque un lactante es ingresado a un centro residencial y no se le acoge la petición del padre porque no tiene el certificado de nacimiento. Yo creo que esa es una comprobación dramática de cómo los derechos humanos de esa niña lactante no fueron respetados. Cómo el buscar garantes para medidas no institucionalizadoras es una tarea urgente, y cuando esos garantes están presentes y no se les quiere ver o se decide no verlo, cómo se afecta ese derecho humano fundamental del niño a tener el afecto y los nutrientes, no solo materiales, sino especialmente emocionales y afectivos de crianza. Y eso nos está diciendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no es solo un discurso declarativo de la no formalidad de los procedimientos para garantizar los derechos humanos. La posibilidad de impugnación o revisión de las decisiones. Aquí hay profesionales de los equipos que muchas veces envían informes con la esperanza de que con ese informe se modifique una situación de sufrimiento de un niño, niña o adolescente. Y no ocurre. La importancia de la impugnación, la importancia de que las cortes puedan conocer los casos. Voy a referirme a algunos de estos casos que han sido resueltos por cortes de apelaciones y por nuestra Corte Suprema. En materia de niñez y justicia, no son numerosos o numerosas las resoluciones, numerosos los casos, pero los que han hoy día emitido pronunciamientos, la Corte Interamericana o el Comité de las Naciones Unidas sobre toda forma de discriminación y violencia sobre la mujer que involucran a una niña, que es el caso que mencionaba el caso González, una niña que murió en manos de la violencia del padre, no obstante que 20 veces su madre pidió a los jueces en España que se le protegiera, y los informes pedían esa protección que no llegó y que significó la pérdida de la vida. O el caso Lenahan de Estados Unidos, que también 3 hermanitas que fueron muertas por la violencia del padre, y que ha motivado un gran cambio en las prácticas y en las legislaciones
de Estados Unidos para proteger a los niños víctimas de violencia, que generalmente se les excluye de la violencia doméstica o de género hacia la madre, y esa exclusión tiene un alto precio, a veces, como en estos casos, irreversible. El caso Atala, que no solo se refiere a las parejas del mismo sexo, sino que también marca una base de lo que deben ser los procedimientos de constatación de realidad y no de especulación o de paradigmas ideológicos en la toma de decisiones. El caso Fornerón también, que impide que un padre que no tiene ninguna causal de inhabilidad o una causal de incapacidad de cuidado de su hija transcurran 11 años sin que pueda ejercer esa vida en común a la cual él aspiró. El caso Fornerón es tremendamente importante porque también para los casos de maltrato marca precisamente la necesidad de la legitimidad de la intervención. Es decir, que para poder intervenir tienen que estar dados supuestos legales, como la propia convención y la legislación interna nuestra nos señala, que son las hipótesis de negligencia grave, de maltrato y de abuso sexual. Si no se dan esos supuestos, y también me voy a referir a ello, el derecho ampara a la familia, ampara la dignidad, la intimidad y la privacidad de los niños, niñas y sus familias. El artículo 19 de la Convención, que ya nuestra jurisprudencia ha aplicado y que ha abierto camino, nos da la base de estas garantías procesales, porque de alguna manera el procedimiento al servicio del resultado, cuando el artículo 19 nos dice que se aplica a todas las situaciones de abuso físico, de abuso mental y de situaciones de abuso sexual. Y nos dice que el Estado dispondrá de procedimientos eficaces para la prevención, para la reparación, para la, en definitiva, cautela de las garantías de protección de los niños y niñas. Y esto claramente ingresa a nuestro, y así las sentencias que voy a comentar en algún momento, reconocen que tiene rango constitucional. No hay una discusión dogmática, teórica. La Convención de los Derechos del Niño, y en particular esta norma, tiene una vigencia imperativa. Procedimientos eficaces para asistir, para la reparación, la investigación, la prevención. Hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que reconoció el efecto derogatorio de esta norma respecto de la prescripción en delitos sexuales cometidos contra niños. Por lo menos a partir de la aprobación por Chile de la Convención del año 1990, lo que abre también un camino de posibilidad de justicia y verdad para los casos de abuso sexual, porque tenemos hoy día una norma que permite el plazo de prescripción se cuente desde la mayoría de edad, pero la Corte ha dicho que el artículo 19 de la Convención obliga al sistema judicial a investigar los casos de abuso sexual, al menos lo ocurrido después del año 90. Pero lo que vemos también que es una aplicación concreta. El interés superior es una norma sustantiva, interpretativa y de procedimiento. Esta sentencia desde la Corte de San Miguel también es muy interesante porque acoge un recurso de queja respecto de un tribunal de garantía que había negado la reapertura de una investigación en un caso de abuso sexual de una adolescente que no se habían practicado ninguna de las diligencias que eran obvias para la investigación. Era un caso de un agresor adulto respecto de varios adolescentes que empleaba también videos pornográficos. No se había hecho inspección del lugar de los hechos, no se habían entrevistado a las otras víctimas de testigos. Y el adolescente en un momento le dice a la psiquiatra: yo no quiero seguir dando relatos, yo quiero que hagan algo para proteger a mis otros compañeros, porque ellos iban a cargar baterías en un local de venta y de compra de chatarra, y ahí ocurrieron. Y la Corte de San Miguel da este pronunciamiento, dice: tantas veces invocados los tratados internacionales y en particular la Convención de los Derechos del Niño, no es solo invocarlos, hay que aplicarlos. Al acoger este recurso de queja, y lo subrayé y dice que
bajo pretexto alguno, las normas procesales pueden transgredir la esfera constitucional y legal de la protección. Estaba entendiendo que esa investigación no solo tenía un fin punitivo, tenía un fin de protección. Y esta sentencia yo creo que tiene un impacto, y lo ha tenido porque se ha invocado en otros casos, en términos de la adecuación de la normativa de rango legal a la convención. Ahí está la cita, el rol de la sentencia. Una sentencia del año 2009 de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revoca una resolución de un tribunal de familia que había negado a abrir una causa de protección de derechos respecto de un niño de 4 años, respecto a los cuales existían antecedentes de violencia, mensajes de Facebook en que decía que iba a quemar la casa, que decía que había recaído en el consumo de droga, que se iba a suicidar. Tenía 3 formalizaciones por agresiones y lesiones a la madre del niño y la resolución dice no ha lugar a la solicitud de abrir causa de protección porque la madre había llegado a una solución colaborativa en una causa C de relación directa regular. Y la Corte de Apelaciones revoca y dice que existe una obligación imperativa de pronunciarse sobre la cautela solicitada. Y no solo dice que hay que pronunciarse, sino que la propia Corte se pronuncia de oficio, acogiendo la solicitud que estaba en el requerimiento de protección y otorga las medidas cautelares. En este caso, con una larga tramitación, después llega también a la Corte de Apelaciones que confirma todas las medidas de protección, revocando nuevamente la resolución del Tribunal de Familia, que por segunda vez, ya con una juez distinta, había rechazado también la medida de protección, señalando que el padre no había agredido y no dándole valor a la prueba de los mensajes de Facebook, a la prueba testimonial, a la prueba pericial, simplemente diciendo que el transcurso del tiempo y que el padre no estuviera con un consumo activo, que tampoco se había acreditado porque no había prueba toxicológica. La Corte entonces revoca por unanimidad y otorga medidas de protección consistentes en tratamiento reparatorio y en provisión de acercamiento sin plazo. Y también es bien interesante cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia en el sentido de que la protección no se puede someter a plazos cuando los factores de riesgo y las conductas de vulneración grave han sido graves y persistentes en el tiempo. Hay que demostrar el cambio y los plazos son de revisión, pero no son de duración, que es un principio lógico, evidente, pero sin embargo que vemos que muchas veces no se aplica ese principio. Esta es una sentencia también notable, esta vez de la cuarta sala de la Corte Suprema, que en un caso de violencia nos da un precedente jurisprudencial muy potente, muy fuerte, muy sólido respecto a que la protección en casos dudosos o en aquellos casos en que se involucran cuestiones civiles, en que se dice no, esto se tiene que discutir por cuidado personal, si es que es una abuela que está pidiendo hacerse cargo de un nieto o una nieta que está sufriendo maltrato grave, violencia grave, negligencia grave. Es a propósito de un caso de violencia de una mujer adulta. ¿Cuál es lo relevante? Que se le había rechazado de inicio la demanda de violencia porque no existía en ese momento de la demanda una situación de riesgo. Una profesional que había sido agredida por lesiones que en su momento desaparecieron sin haberse contratado, si no habría ido al sistema penal inmediatamente, con múltiples antecedentes de daño producto de la violencia, entonces se le niega y ahí está basado en que estaba en otra región, se había venido a la segunda región y que había pasado un tiempo considerable, aproximadamente 2 años, desde esa violencia muy, muy grave que había sufrido. Se había rechazado entonces en primera instancia, se había confirmado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema anula por la vía de la casación en el fondo y dice que el derecho de una víctima de vulneración, de violencia, por eso lo podemos aplicar a los niños, forma parte de las garantías del debido proceso. El derecho a ser escuchado y el derecho a presentar pruebas. Lo que también implica un argumento para aquellos casos en que, siendo de mucha gravedad y complejidad, se pretende una solución colaborativa muy simple, consensual, que no responde con proporcionalidad a los niveles de riesgo y gravedad. El derecho a presentar pruebas, el derecho
a que los informes técnicos, los informes sociales, los informes psicológicos puedan ser elaborados, presentados y valorados. Sostenemos que estos pronunciamientos de respeto de garantías procesales, entre ellas el derecho al procedimiento adecuado que no se desplace en una discusión civil, es una apertura jurisprudencial muy relevante. Y aquí vuelvo a señalar el por qué el derecho es importante para las disciplinas psicosociales. ¿Por qué? Porque tienen que tener legitimidad. El profesor Jackson, que es un juez norteamericano al que le debemos mucho, ha escrito mucho el tema de la niñez y el sistema judicial, él dice que la morada, por humilde que sea, del ciudadano moderno, de la sociedad democrática moderna, es un castillo feudal. A él no se puede ingresar, porque hay grandes murallas. ¿Y cuáles son esas murallas? La ley, la Constitución, que establece la privacidad de la familia y el derecho prioritario de crianza de la familia. El Estado no puede intervenir. Entonces los profesionales del área de salud, del área de educación, que piden protección, que esperan la protección de los niños cuando en su familia se están produciendo las vulneraciones, es necesario que puedan intervenir con la legitimidad para que el sistema se active y pueda intervenir, como lo dice la Convención, con eficacia, no solo con una apertura formal de una causa, sino que con un resultado de esa causa. Y lo digo sin un ánimo crítico para polemizar. Que la intervención tiene que ser eficaz, legítima y sostenible. Cuando analizamos casos de los programas PIE, por ejemplo, intervenciones especializadas que se basan en deserción escolar y consumo de drogas, o en los programas de responsabilidad penal adolescente, que tienen asociados transgresiones a la integridad psíquica, negligencia grave, maltrato, violencia hacia jóvenes e infractores de ley. ¿Qué comprobamos? Ayer revisaba precisamente un caso que el sistema se activa a los 4 años de la niña. Negligencia, abandono, una serie de vulneraciones graves. Sus hermanos a la vez sufriendo unas vulneraciones graves. Y han pasado 11 años, desde el año 2006 al 2017, intervinieron 8 programas. 2 veces un programa de reparación del maltrato, 3 residencias. Y la protección de esa adolescente. El procedimiento no fue eficaz. ¿Qué falló? En Inglaterra, por ley, se deben examinar todos los casos en que el resultado es un delito grave, lesiones físicas o la muerte de un niño. Y el espíritu y el sentido de esas normas es que no se cometen errores. El que se descubra qué falló en el camino. Y a dónde quería, con la cita del sistema inglés, es que todos los informes, los casos de lesiones a niños causadas por los padres, los casos intrafamiliares, han afirmado una y otra vez y no se logra resolver el problema. Por eso es que el llamado acá, en nuestra realidad local, en nuestros casos del día a día, es la actuación eficaz, la coordinación y la comunicación entre los programas, entre las instituciones y las personas. No basta que se active el Estado. El Estado, a través de las instituciones, a través de las personas, tiene que lograr un resultado eficaz. Entonces tenemos restricciones constitucionales y legales a la intervención en maltrato, en vulneración grave. Hay que acreditar la excepción, que se está avanzando en el tiempo. Voy a ir avanzando un poco más rápido para respetar ese tiempo, que las presentaciones que vienen son muy interesantes y muy valiosas. El sistema, en la experiencia de años, en la revisión de carpetas de causas, nos lleva a observar que en muchos casos de protección, de vulneración grave de derechos, se ha actuado como si la vulneración no hubiera ocurrido. ¿A qué me refiero? No quisiéramos estar aquí hablando de vulneración grave de derechos de los niños y niñas y adolescentes, de su sufrimiento, del daño y cómo eso va marcando en su vida y lo lleva después a la infracción de ley
a un proceso de destrucción psíquica y física. Jorge Barúi, que ustedes todos deben saber que es un psiquiatra, un psiquiatra infantil chileno, él nos dice que la mejor comprobación de que el buen trato existe y que los padres son los que mejores cuidan o pueden cuidar a los hijos es que la humanidad sobrevive. Porque si la violencia del hombre se manifestara hacia sus crías, hacia los hijos, la humanidad no habría sobrevivido. La gran mayoría, o todos los padres que no están en una situación que puede ser transgeneracional de violencia, de abuso del poder autoritario, como el propio Barúi habla de la dictadura familiar, ese sistema familiar que se cierra para preservar un poder abusivo del que tiene la fuerza. Se otorga por la ley el cuidado y se excluye la intervención del Estado a los padres sin que prueben idoneidad, en la medida que, como lo dice el Código Civil a partir de la ley de filiación del año 99 que entró a regir el 2000, que satisfagan al mayor estándar posible la mayor realización psicológica, afectiva y material. Por eso es que tiene la norma de preferencia en que no se tiene que ir al Sename a pedir un certificado de idoneidad. Pero cuando esa presunción se rompe, cuando esa presunción de buen cuidado, en esa excepción del maltrato, de la vulneración grave, de la violencia, del abuso sexual de los niños y niñas, se altera la presunción y existe no solo una facultad de intervenir, sino que un deber legal, ético de intervenir. O como diría la Corte de San Miguel, en esa sentencia, que este deber imperativo de otorgar la protección constitucional legal a los niños. Es decir, que respecto de la norma del artículo 18 de la Convención, que asegura a los padres y protege celosamente la inviolabilidad del hogar, de la familia, la privacidad, la honra de la familia, está el 19, que dice que el Estado, las instituciones, las personas deben actuar si hay abuso físico, mental y abuso sexual. Se rompe la presunción de competencia parental. Y eso tiene consecuencias concretas y prácticas. Y por eso que queremos cortar esa cadena de vulneraciones. Porque los niños son los que sufren las consecuencias de que el mundo adulto, la incompetencia institucional, no logre darle respuesta. Si estamos en el supuesto de excepción, los españoles en su ley más reciente, que es del año 2015, dicen que las medidas de protección e incluso la suspensión o extinción de los derechos de los padres tienen como base la entidad de la vulneración, su gravedad, la repercusión o impacto en el niño o niña, la naturaleza, la entidad, intensidad y persistencia. ¿A dónde quiero llegar? Que si estamos en un caso histórico, crónico, de vulneración a los niños, no podemos, como lo haría la medicina, dar una aspirina. No podemos aceptar el principio de la consensualidad y la buena voluntad, porque ya esa autonomía de la voluntad que el derecho de familia restringe en los actos en general, tratándose del derecho proteccional de infancia, del derecho humano de la infancia, no pueden quedar entonces a la regulación que hagan los partes, si están en ese contexto de intensidad, entidad y persistencia. Tiene que entonces resguardarse a través de los diagnósticos especializados, no cualquier diagnóstico, los que aporten la mayor cercanía a esa realidad, aunque sean informales. Si son especializados, recuerdo el caso de unos doctores que querían proteger a una niñita lactante que se estaba desnutrida, cuyos padres estaban en consumo activo de pasta base y otras drogas. Lo único que querían es que se abriera la puerta para poder darle alimentación urgente y sin embargo se fue a hacer un diagnóstico de una OPD. No estoy criticando la OPD, hacen un muy buen trabajo, pero esa OPD, esos profesionales, las instituciones son las personas que participan de esas instituciones. ¿Qué hacían? Fueron a ver la niñita y la puerta no era abierta. Se perdieron días, tal vez, de daño orgánico cerebral, de red neurológica de esa lactante,
por la burocracia incompetente de profesionales que están haciendo lo que no tienen que hacer y no hacen lo que tienen que hacer, que era activarle ante el Tribunal de Familia una medida de protección que permitiera ingresar a un domicilio que es un resguardo, como dice el profesor Charlton, un castillo inexpugnable. La ley tiene que abrir la puerta. Entonces, ¿qué es lo que estábamos? El ejemplo es claro, que se impone el criterio rígido de la formalidad, de la ritualidad o de la calificación formal del diagnóstico. ¿Por qué di el ejemplo? ¿Qué mejor diagnóstico respecto a la situación grave de vulneración de esa niña era la de 2 pediatras especializadas que habían visto hace algunos meses a esa niña y que sabían, por el testimonio además de los vecinos, porque siendo médicos también hacían visitas domiciliarias y tenían el diagnóstico de gravedad y de urgencia? Por lo tanto, tiene que haber una restricción necesaria a las soluciones colaborativas. No por querer dilatar el procedimiento, sino porque no es esto ensayo y error, porque cada error repercute en daño que puede ser irreparable. Entonces, necesidad de una investigación psicosocial con garantía. Se puede diagnosticar, recuerdo un caso concreto en que le llevamos a un tribunal de familia carpetas que daban cuenta de la división crónica de las enfermedades mentales de la madre respecto de una lactante también pequeñita de nueva demencia. Y la cuidadora, y ahí viene que el derecho proteccional tiene que ser también un derecho de protección de los buenos vínculos. Un derecho proteccional de la capacidad sana de vincularse y de dar el mejor espacio de crecimiento y desarrollo a un niño, que es ese afecto único, inclusivo y personal. Puede parecer como romántico hablar del derecho a los brazos. Y tenemos a muchos niños en este mismo momento que estamos en esta sala que están privados del derecho a los brazos porque están institucionalizados y son lactantes que requieren en mayor dosis aún ese afecto único, exclusivo y personal. ¿Cuál es la idea con la que quiero terminar esta parte? Que es, no basta diagnosticar la vulneración, sino evaluamos las mejores medidas de protección. Porque ¿qué ocurrió en esa audiencia? Él no estaba, la cuidadora que tenía miedo porque los padres consumidores activos de droga eran muy violentos. ¿Y quién sí estaba? Una abuela que participaba de la violencia y que incluso el tribunal tenía a su disposición con el sistema informático computacional para ver las causas de violencia entre la madre y la abuela. ¿Y a quién le entregan la niña? A esa abuela presente. Y el ausente, el que tenía el vínculo y daba garantías de protección, en lo que demoraba la apelación, en 24 horas se escucharon, entre comillas, se sustrajeron de la esfera de cuidado porque era débil, era inexistente, y la niña estuvo perdida meses, y cuando retornó la psicóloga dijo que el daño que había tenido en esos meses de extravío era tan profundo que la niña, al quedar en una habitación, no echaba de menos a nadie y solo pedía una marraqueta, que es lo que había comido en esos meses de ausencia. O sea, esos son los costos de la ausencia de garantías procesales del buen diagnóstico de las medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que la ilógica entonces? O sea, lo contrario a la lógica sería que no le lleváramos los antecedentes de la vulneración, porque así se acelera una decisión que no está correcta. Y eso es absurdo. Llevamos los antecedentes de la vulneración, pero pedimos como un derecho el diagnóstico de las mejores medidas de protección. Tal como lo han resuelto los tribunales, el interés superior no es retórica. El interés superior no es una convención que tiene que ser adecuada a la legislación interna. Ya está en la legislación interna. Y tiene implicancia. Las resoluciones son modificables siempre. Al minuto, voy a exagerar si lo digo así, pero en el tiempo próximo en que se puede demostrar la insuficiencia de esa resolución. Los programas no pueden esperar el cumplimiento del plazo que le dio el tribunal para informarse de una situación que corregir. O si hay una inconsistencia entre la resolución que dispone, por ejemplo, a apoyar un adulto protector inexistente, que ya no está, o que nunca estuvo, que fue instrumentalizado para conseguir un egreso con una familia que ejerce actos graves de vulneración.
Existe el derecho al procedimiento, en la duda se debe proteger, aquí es el principio contrario al derecho penal, que en la duda a favor del imputado o del acusado, incluyo pro reo, acá se incluye pro niño. In favor fili, en la duda de si está siendo vulnerado, voy a proteger cuidando de no dañar, cuidando de que se traslade a un cuidador responsable con vínculo sano. Si protejo y me equivoco, el niño no habrá sufrido las consecuencias si esa protección fue sana, fue coherente, fue con base psicosocial en su aplicación. En cambio, si dejé de proteger, el daño puede ser irreversible, irreparable o puede costarle la vida. Se debe proteger las situaciones fácticas de buen cuidado. ¿A qué me refiero? Lo mismo, aquí hay una definición de diagnóstico que daba de Luri, que dice que es proteger las capacidades de los niños de apegarse de una forma selectiva a personas significativas, competentes, de alta competencia. Tenemos los tres procedimientos, aquí tenemos el de protección, en que lo que hay que evaluar es la vulneración. Y hoy día el sistema, muchas veces, al pretender evaluar las competencias parentales como regla genérica, provoca postergación o errores en las decisiones. Porque padres pueden, porque las escalas de medición se están probando, la psicología todavía no tiene certeza. Pueden tener una competencia disminuida, pero una vulneración muy grave. Y ese diagnóstico de competencia parental disminuida puede postergar una solución en el procedimiento de protección de derechos, en que nuestro legislador nos dice que lo que hay que evaluar es la vulneración y no la competencia parental. La que sí se debe evaluar en las causales de inhabilidad, en las causas civiles de cuidado personal, cuando quien pide el cuidado personal es un tercero, porque hoy día, por el cambio de la ley del año 2013, no es necesaria la causal de inhabilidad porque se puede discutir sobre mejor conveniencia o mejor bienestar entre los padres. Pero respecto a los terceros, que quisiera avanzar rápido, no sin antes decir que en mayo del 2002, a nuestra antigua y criticada ley de menores, que también participo de la crítica, pero no tenemos que desconocer que allí tenemos una norma moderna, que han seguido todos los códigos de infancia post-convención y las leyes europeas más avanzadas en protección. ¿Cuál es? Que se les otorga a los jueces de familia la posibilidad de otorgar medidas en plural que sean necesarias para proteger, no les limitan, no hay un catálogo de medidas como teníamos en la ley de menores, que tenía 4 medidas, todas las cuales estaban orientadas hacia la sanción o corrección de los niños en situación de vulneración. Entonces tenemos que el legislador da una fórmula genérica, da ejemplos, da posibilidades y solo restringe la medida de internación, que también me tengo que detener un segundo, aunque sea, que establece la subsidiariedad de la internación. Solo a falta de autoconfianza. Al principio yo criticaba esta norma porque decía cómo no se le ocurrió al legislador decir adulto significativo o vincularmente significativo. Qué bueno que el legislador solo empleó la expresión confianza porque tiene un doble requisito: que exista confianza vincular, de que el niño no es un desconocido para el niño, esa persona, pero también idoneidad objetiva. Porque claramente en el caso que acabo de dar como ejemplo, cuando se le entrega a la abuela que ejercía violencia, no había confianza objetiva o confianza de idoneidad. Algo recurrente en nuestro sistema, que a veces se adopta una medida de protección. Tenemos a Yolanda. Se adopta una medida de protección, pero se abre esa medida de protección a la perturbación y a la mantención de la vulneración de una forma distinta. Andrés Bello fue tan sabio que en estos artículos que están en el Código Civil dice que si se pierde el cuidado personal por una causa moral atribuida a una conducta, una falta de idoneidad grave, se pierde el cuidado y el derecho de visita. Automáticamente hay que demostrar por resolución fundada que ya no se va a dañar. Y sabemos, todos los que trabajamos hace mucho tiempo en temas de maltrato y hemos conversado con los especialistas y leído muchos textos que nos dicen que los niños quieren ver a sus maltratadores. Pero cambia el enfoque cuando se adopta como una medida cautelar para que el niño no sufra emocionalmente, porque necesita saber
que ese adulto que lo maltrataba, que lo agredía, que era gravemente negligente y al que el niño cuidaba, necesita saber que está bien, que no le sucedió nada. O sea, los niños son más nobles y generosos que los adultos con los niños ante el sufrimiento. La capacidad de empatía de los niños, entonces, la solución es la causa de protección regular. Esa vinculación o comunicación protegida, pero como un derecho del niño, no como un derecho del padre. El padre tiene que cambiar para revincularse y no revincularse para cambiar. Tan lógico como esa conclusión. Un concepto revolucionario de la Corte. El ministro Mario Garrido Montt firmó esa resolución y sin duda que participó en su redacción. Antes del cambio de ley, año 89, antes de la convención, estaban diciendo que los derechos de los padres no son para ejercerlos egoísta y arbitrariamente, no son un cheque, no son un título de propiedad, estaba ausente y ahora vengo a buscar al niño. ¿Qué dicen? Se convierte en un derecho del niño ser cuidado cuando la realidad, la presunción de idoneidad o de buen cuidado se ha alterado, por ejemplo por la ausencia infundada o no justificada que ha hecho que el niño se crezca en un buen ambiente de cuidado. El porque aparezca no implica automáticamente que va a ser la mejor decisión. Es una sentencia que revoca la entrega a una madre porque hace primar, establece la primacía, y miren qué lindo cómo los jueces hablan de felicidad, de tranquilidad, de estabilidad para fundar una decisión. Solamente lo voy a mencionar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Podemos pasar a la próxima? ¿Qué mejor? Andrés Bello, incluso en el último tiempo me pregunté, ¿no habrá tenido de él en su biografía la experiencia de ser cuidado y bien cuidado por un tercero, por una abuela? Porque él se preocupó de garantizarle a los que bien cuidan, no a todos, porque los que pueden asumir un cuidado fáctico, no legal, de hecho, pueden ser malos cuidadores o querer hacerse cargo de un niño para reparar algo en la vida. Pero si es un buen cuidador, el que el niño ha crecido bien y feliz, como en la sentencia anterior, está protegido del cambio brusco. Los casos más graves que están documentados en Chile y en el extranjero de niños quemados, que han perdido funciones de movimiento por el daño neurológico, por los golpes en la cabeza, o que han muerto, han tenido una característica, una recuperación abrupta de padres biológicos que los habían abandonado, no dejándolo en una cajita, sino que se habían desaparecido de la vida y reaparecen. Con eso, esta norma protege los vínculos de alta competencia y buen cuidado y protege a los niños de la entrega sin, como dice Minuchin en un texto que se estudia en psicología y trabajo social, sin tierra de origen. El trasladar a un niño de aquel buen cuidador a la vuelta de cuidado puede hacer que sea maltratado y gravemente maltratado. Bueno, ahí están todas las razones. Voy a avanzar, porque quiero respetar el tiempo. Sentencias de la Corte Suprema que construyen el derecho proteccional de niñez en nuestro país con base en los derechos humanos. En una sentencia en que anulan una sentencia de corte y una sentencia de tribunal de familia porque se había otorgado una revinculación en un caso de abuso sexual. Este es un caso de dos hermanitas de 4 y 2 años. Él dice que si hay acreditación de daño hay que proteger ante el daño. Si este daño está asociado al padre, aunque no haya habido una sentencia penal, la protección es imperativa. Fallo unánime de los 5 jueces de la cuarta sala de la Corte Suprema. Y nos dan esta afirmación, que la aplicación de la protección no depende de lo que se resuelva en materia penal, sino de esta necesidad basada en la vulneración. Y nos dan esta frase que tiene tanta fuerza, nos dice: el imperativo de la protección surge con tanta fuerza que permite la imposición de una medida con la consiguiente afectación de un derecho de deber, como es el cuidado personal y la relación directa y regular. ¿Qué nos está diciendo? Y esta jurisprudencia
no solo está en esta sentencia, sino que en otras similares en que ha habido daño preescolares, que son los niños más vulnerables y menos pueden aportar en cuanto a relato de su vivencia de vulneración. Pero el daño acreditado, entonces, lleva a determinar que en nuestro país, siguiendo este criterio interpretativo, sabemos que la jurisprudencia no es obligatoria, pero hay un criterio interpretativo fundado, serio, en derechos humanos, en psicología, porque cuando la Corte dicta esta sentencia dice el interés superior no es abstracto, es concreto y está basado en la máxima satisfacción de los derechos para favorecer el desarrollo de la personalidad de ese niño, que no lo agrieten, que no lo hagan sufrir, que no le dejen huella. Esa es la interpretación que damos, pero el concepto es el desarrollo de su personalidad. Esto es lo que creemos que debe estar siempre en un procedimiento proteccional, proteger para diagnosticar. Ya estamos 15 minutos pasados. Voy a terminar para no defraudar el título con este esquema. Los pilares para la protección efectiva y eficaz. Creemos que en un sistema ideal, si falta o es deficiente alguno de estos pilares, el error en la protección, que se siga persistiendo la vulneración, es alto. ¿Cuáles son estos? Que tenemos que tener un derecho al proceso con garantía. Resistir a la tentación de la solución colaborativa en casos graves, crónicos. Llevamos años de vulneración y no lo podemos, porque apareció una tía, apostar que solo la aparición de esa tía, porque además, y con esto voy a terminar, porque una gran deficiencia también en el derecho hoy día profesional es que existe un escaso efecto coercitivo de las medidas cautelares. Si no protegemos al adulto protector, vamos a perder a las mejores tías, a las mejores abuelitas, aquellas que sí podían cuidar, porque no pueden resistir la hostilidad. Y en eso también, aprovecho de decirlo con mucha responsabilidad, los niños han sido excluidos desde el 2005 al 2016, 15, 12 años, de recibir el amparo ante la violencia. Porque respecto de ello, las medidas cautelares, la jurisprudencia también así lo ha ido afirmando, no produce automáticamente el desacato. En cambio, en violencia sí, es decir, proteger al adulto protector. Derecho al proceso debido, una causa P y una causa F, porque en la F se pueden obtener medidas cautelares que tienen un estatuto jurídico de cumplimiento efectivo. El otro día, ¿cómo concordaba con una juez de garantía que decía respecto de un agresor que había irrumpido con un hacha en una casa? Decía, si bien la sanción, daño, la puerta que despedazó, la infracción es pequeña, pero esto es violencia y hay riesgo de vida. Y el daño que causa la violencia a la mujer y a los hijos es muy alta. Por eso es que voy a coger la solicitud de prisión preventiva. Decía, infracción penal baja, pero protección aunque un riesgo alto a través de una medida de tanta intensidad como una prisión preventiva. Eso no lo pueden tener los niños porque son permanentemente excluidos de las causas C. La seguridad en el proceso está referida a cautelares efectivas, no solo simbólicas. Un diagnóstico oportuno, a tiempo, suficiente, eficiente. Medidas adecuadas, complementarias e integradas. Las mejores medidas y que el tiempo de su ejecución muestran que son eficaces, que dan resultados, son aquellas en que el juez de familia le ha dado a los equipos articulación con salud, articulación con educación, le ha permitido designar o elegir adultos de apoyo. Una medida con altas medidas, derecho a la impugnación, el derecho a la apelación, el derecho al recurso de casación. Todos debiéramos estar contentos que se corrija una resolución en que se vea aquello que quizás estaba y era tan relevante que modifica una decisión. Y la representación especializada, que los representantes de los niños no basta ser curador al líder. En el año 2008 se dio una gran reforma porque además se les permite ejercer la acción penal. Pero es necesario que se formen en los psicosociales, que entiendan la realidad en la toma de decisiones. No basta una representación simbólica, tiene que ser con un rol ético de representación y con un rol de articulación con las demás instituciones
y al servicio de la justicia y no al servicio propio o al servicio intelectual de una interpretación legal determinada. Disculpa por el exceso de tiempo y gracias por la atención.